Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy no vamos a hablar de fama ni de política, sino de una pérdida que sacudió silenciosamente a una familia y conmovió a muchos. George Moran, el esposo de Tatiana Schlossberg, ha decidido romper el silencio por primera vez tras su fallecimiento. Esta es la historia de una promesa, del dolor y de la responsabilidad que nace cuando el mundo se detiene. Durante semanas, George Moran permaneció completamente alejado de los medios. Mientras el apellido Schlossberg aparecía en titulares por su peso histórico, él eligió el silencio absoluto, no por estrategia, sino por supervivencia emocional. Según personas cercanas a la familia, los primeros días tras la muerte de Tatiana fueron devastadores, no solo por la pérdida de su esposa, sino por la realidad inmediata de convertirse en el único pilar emocional de sus hijos. Tatiana no era solo una figura vinculada a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Para George, era su compañera diaria, la madre presente, la voz que equilibraba una vida marcada por la discreción y la responsabilidad. Su fallecimiento no fue solo una noticia, fue un quiebre total en la estructura íntima del hogar. En medio de ese caos silencioso, George tomó una decisión que marcaría todo lo que vendría después. No habló con abogados, no emitió comunicados, no buscó cámaras. Lo primero que hizo fue sentarse frente a sus hijos y hacerles una promesa que, según fuentes cercanas, repitió palabra por palabra más de una vez. Una promesa que no tenía nada que ver con dinero, herencias ni apellidos, sino con presencia, estabilidad y verdad. Gracias por estar viendo este video. Suscríbete al canal para ayudarnos a seguir contando historias humanas con profundidad y respeto. Esa promesa, hecha en la intimidad de su hogar, sería el punto de partida de todo lo que George diría después. Porque cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo para defenderse, ni para explicar la muerte de Tatiana. Habló para dejar claro qué tipo de padre pensaba ser a partir de ese momento y por qué el silencio había sido su única opción hasta ahora. En la siguiente parte, profundizaremos en quién era realmente Tatiana Schlossberg en su vida privada y por qué su ausencia dejó una huella tan profunda en la dinámica familiar. Antes de que su nombre apareciera ligado a una tragedia, Tatiana Schlossberg llevaba una vida marcada por la discreción y el trabajo silencioso. A diferencia de otros miembros de su familia, nunca buscó protagonismo público ni utilizó su apellido como plataforma personal. Para quienes la conocieron de cerca, Tatiana era, ante todo, una mujer profundamente comprometida con las causas ambientales y con el periodismo riguroso. George Moran conoció a Tatiana lejos de los reflectores. Su relación se construyó en un entorno donde las conversaciones giraban más en torno a ideas, valores y proyectos de vida que a la historia política que inevitablemente rodeaba a su familia. Desde el inicio, ambos acordaron algo esencial: proteger su intimidad y criar a sus hijos lo más alejados posible del ruido mediático. En su vida cotidiana, Tatiana era descrita como una madre presente y meticulosa. Organizaba su tiempo para que el trabajo nunca eclipsara los momentos familiares. Y quienes frecuentaban su hogar aseguran que ella era el eje emocional de la casa. George, por su parte, asumía un rol complementario, apoyando cada decisión y compartiendo la responsabilidad de una crianza basada en la estabilidad y el diálogo. La muerte de Tatiana no solo dejó un vacío afectivo, también alteró profundamente el equilibrio interno de la familia. Especialmente para los hijos, que perdieron de forma repentina la figura que estructuraba su rutina diaria. Según personas cercanas, los días posteriores estuvieron marcados por preguntas difíciles y silencios largos que George tuvo que aprender a acompañar sin respuestas inmediatas. Fue en ese contexto donde George comprendió que el legado de Tatiana no se medía por su apellido ni por sus publicaciones,
se medía por la forma en que había educado a sus hijos, por los valores que había sembrado y por la coherencia con la que había vivido. Esa comprensión reforzó la promesa inicial que había hecho: no permitir que la ausencia de su madre se transformara en un vacío emocional permanente. En esta etapa, George decidió mantener a sus hijos fuera de cualquier exposición pública. Rechazó entrevistas, evitó declaraciones y pidió explícitamente respeto a la privacidad familiar. No fue una huida, sino una forma consciente de proteger el duelo y de permitir que cada uno procesara la pérdida a su propio ritmo. En la próxima parte, abordaremos el momento exacto en el que George Moran decidió romper el silencio y qué lo llevó, finalmente, a hablar públicamente tras semanas de absoluta reserva. La decisión de George Moran de hablar no fue impulsiva ni estratégica. Durante semanas, cada palabra fue cuidadosamente contenida, no por miedo a la opinión pública, sino por respeto al proceso interno de sus hijos. Según personas cercanas, el punto de quiebre llegó cuando George comprendió que el silencio absoluto también podía convertirse en una carga difícil de sostener a largo plazo. Romper el silencio no significaba exponer el dolor, significaba tomar control del relato antes de que otros lo hicieran por él. Especialmente en un contexto donde el apellido Schlossberg atrae inevitablemente interpretaciones, suposiciones y titulares imprecisos. George entendió que callar indefinidamente dejaba espacio a versiones ajenas que nada tenían que ver con la realidad de su familia. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono contenido, sin dramatismos ni acusaciones. No mencionó detalles médicos ni circunstancias específicas de la muerte de Tatiana, porque ese nunca fue su objetivo. Su mensaje fue claro desde el inicio: no estaba allí para explicar una tragedia, sino para proteger el futuro emocional de sus hijos. En esa primera declaración pública, George hizo referencia directa a la promesa que había hecho en privado. Prometió estabilidad, honestidad y presencia constante, incluso en los días en los que el dolor volviera con fuerza. Dejó claro que no intentaría llenar el vacío que Tatiana dejó, porque eso era imposible, pero sí asegurarse de que sus hijos nunca se sintieran solos en ese proceso. También habló del duelo como un camino no lineal. Reconoció que hay días de aparente calma y otros en los que una pregunta simple puede desmoronar toda la fortaleza construida. Esa honestidad, lejos de debilitar su imagen, generó una reacción de respeto incluso entre quienes normalmente siguen a la familia por razones históricas o políticas. George insistió en un punto que consideró fundamental. Pidió que el foco no estuviera en su apellido, ni en especulaciones externas, sino en la humanidad de una familia atravesando una pérdida real. Ese pedido marcó un límite claro entre lo público y lo íntimo, algo que Tatiana siempre defendió en vida. Tras esa declaración, George volvió al silencio, pero ya no era el mismo. Había hablado cuando era necesario y había establecido las reglas bajo las cuales su familia seguiría adelante. En la siguiente parte, analizaremos cómo esta promesa a sus hijos empezó a traducirse en decisiones concretas que redefinieron su vida cotidiana. La promesa que George Moran hizo a sus hijos no se quedó en palabras cuidadosamente medidas frente a la prensa. Con el paso de los días, comenzó a traducirse en decisiones concretas que transformaron por completo la rutina familiar. Algunas de ellas fueron silenciosas, casi invisibles para el exterior, pero determinantes para reconstruir una sensación mínima de estabilidad. Una de las primeras decisiones fue reorganizar su tiempo de manera radical. George redujo compromisos profesionales y rechazó invitaciones que antes habría considerado inevitables. Su prioridad pasó a ser la presencia constante, no como un gesto simbólico, sino como una forma activa de acompañar cada emoción, cada retroceso y cada pequeño avance de sus hijos.
También estableció nuevas reglas dentro del hogar, se habló abiertamente de Tatiana, sin convertir su nombre en un tabú ni en una herida prohibida. George entendió que el silencio absoluto podía generar más confusión que consuelo, y decidió que la memoria de su esposa debía ocupar un lugar natural, sin dramatismos ni idealizaciones excesivas. Las rutinas diarias se ajustaron para recuperar cierta previsibilidad. Horarios claros, espacios de conversación y momentos compartidos se volvieron parte esencial del proceso. Según personas cercanas, George insistió en algo muy concreto, que el dolor no podía convertirse en el centro absoluto de la vida familiar, aunque nunca sería negado. Otro aspecto clave fue la protección emocional frente al entorno externo. George fue especialmente cuidadoso con la información que circulaba sobre su familia, limitando al máximo cualquier filtración. No se trataba de ocultar la realidad, sino de evitar que el duelo de sus hijos se viera contaminado por interpretaciones ajenas o miradas invasivas. En privado, George reconoció que cumplir esa promesa era más difícil de lo que había imaginado. Hubo momentos de cansancio extremo y de dudas profundas sobre si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cada decisión tomada estaba guiada por una idea central: honrar la forma en que Tatiana había construido su hogar y continuar ese legado desde la coherencia. Estas acciones marcaron el inicio de una nueva etapa. No era una vida sin dolor, pero sí una vida estructurada alrededor del cuidado mutuo y la presencia real. En la próxima parte, veremos cómo esta postura de George empezó a generar una reacción pública inesperada y qué significado tuvo más allá de su familia. La reacción pública a las palabras y decisiones de George Moran fue muy distinta a lo que muchos esperaban. En lugar de una avalancha de especulaciones o debates mediáticos, se produjo un silencio respetuoso que llamó la atención incluso de analistas acostumbrados a seguir de cerca a la familia Schlossberg. Ese silencio no fue indiferencia, fue una señal clara de que el mensaje había sido entendido. Para muchos observadores, la forma en que George habló y luego volvió a la discreción rompió con un patrón habitual. No intentó capitalizar la atención, no prolongó su presencia en los medios ni construyó un relato continuo alrededor de la tragedia. Esa decisión fue interpretada como una coherencia poco común en un entorno donde el dolor personal suele transformarse rápidamente en contenido permanente. Las muestras de apoyo llegaron, pero lo hicieron de manera contenida. Mensajes privados, gestos discretos y palabras medidas sustituyeron a los homenajes públicos y a las declaraciones grandilocuentes. Personas cercanas a la familia aseguran que ese tipo de acompañamiento fue exactamente el que George buscaba. Uno que no expusiera a sus hijos ni los colocara en el centro de una atención innecesaria. La figura de Tatiana también comenzó a ser recordada desde otro lugar. Más allá de su apellido, muchas voces resaltaron su compromiso profesional, su ética de trabajo y su decisión consciente de vivir con bajo perfil. Ese enfoque coincidía con la forma en que George quería que sus hijos recordaran a su madre. No como un símbolo, sino como una persona real, con valores claros y una vida construida con intención. Este giro en la percepción pública tuvo un efecto inesperado. George pasó de ser visto únicamente como el esposo de Tatiana a ser reconocido como alguien que había sabido poner límites en un momento crítico. No por dureza, sino por responsabilidad, una palabra que él mismo utilizó en privado para describir su rol a partir de ahora. Lejos de buscar reconocimiento, George interpretó esta reacción como una confirmación de que había tomado el camino correcto. El respeto externo reforzó la idea de que proteger la intimidad familiar no era un acto de aislamiento, sino una forma legítima de afrontar el duelo. En la siguiente y última parte, reflexionaremos sobre el significado profundo de la promesa que George hizo a sus hijos y cómo esa promesa define el futuro de esta familia.
La promesa que George Moran hizo a sus hijos no fue un gesto impulsivo nacido del dolor inmediato. Fue una declaración de principios que define la forma en que esta familia decidió enfrentarse a una pérdida irreversible. Más que una reacción a la muerte de Tatiana, fue una manera de asegurar que su ausencia no destruyera el sentido de hogar que ella había construido. Esa promesa no hablaba de fortaleza inquebrantable ni de superar el duelo rápidamente. Hablaba de honestidad emocional, de permitir el llanto sin vergüenza y de aceptar que habrá días en los que la tristeza vuelva sin previo aviso. George entendió que ser padre en este contexto no significaba tener todas las respuestas, sino estar presente incluso cuando no las hay. Con el paso del tiempo, esa actitud empezó a moldear el futuro de sus hijos. Un futuro donde el recuerdo de su madre no estaría asociado únicamente a la pérdida, sino también a los valores que dejó. Respeto, coherencia, sensibilidad y una vida vivida lejos del ruido innecesario se convirtieron en la base sobre la que George decidió seguir adelante. Para quienes observan desde fuera, esta historia no es la de un apellido histórico ni la de una figura pública enfrentando una tragedia. Es la historia de un padre que eligió el silencio cuando era necesario y la palabra justa cuando llegó el momento. Una historia donde la responsabilidad pesó más que la exposición y donde el amor se expresó en actos cotidianos, no en discursos prolongados. George Moran no prometió olvidar ni reemplazar, prometió acompañar, proteger y sostener. Y en esa promesa, sencilla pero profunda, se encuentra la verdadera herencia que Tatiana Schlossberg dejó a sus hijos. Una herencia que no se mide en nombres ni en titulares, sino en la forma de seguir viviendo cuando todo parece haberse detenido. Gracias por acompañarnos hasta